Bienvenidos y bienvenidas a todos los cursantes, las cursantes que están vía Zoom en la primera clase del seminario Modelo Justicialista para la Gestión de lo Público y por supuesto bienvenidos y bienvenidas los y las cursantes que están aquí presenciales en el Instituto Patria. Vamos a pedirle a nuestro presidente, el doctor Oscar Parrilli, al senador Parrilli, que nos dé las palabras de bienvenida y también nos comente por qué este curso y en este contexto. Y también vamos a pedirle unas palabritas a una compañera que luego la presentaré, que nos está acompañando con el seminario. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes también a todos los que nos están siguiendo por vía Zoom. Bueno, yo siempre digo que este instituto, la presidenta honoraria es Cristina Fernández de Kirchner, hoy circunstancialmente demorada por esta injusticia que tenemos en la Argentina, por este fallo inédito, por este fallo absolutamente obsceno y perverso, pero no por eso nosotros dejamos de ratificar que la conducción política nuestra sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, seguimos teniendo confianza en ella, obviamente, y es la que estamos absolutamente seguros que hoy el pueblo argentino mira como la alternativa o la otra cara de lo que es este gobierno perverso de Milei. Y estamos todos comprometidos para que en las próximas elecciones que tengamos tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional tengamos un triunfo para frenar a Milei, para parar a Milei. Y sabemos que quien lo quiere, quien lo puede parar es Cristina y que por eso la metieron presa y no la dejan competir. Aquellos que a lo mejor dudan de si es justo o no es justo este fallo, simplemente decirles algo. Ella anunció que iba a ser candidata a diputada provincial por una sección electoral de una provincia y a la semana salió un fallo que dura meses y años en salir y salió porque hubo un lobby y una presión mediática de Macri, de Mañeto, del diario La Nación, del gobierno, presionando y extorsionando a estos tres títeres que hoy fingen de jueces de la Corte para que metan presa a Cristina y no la dejen competir en las elecciones. Esto digo para que lo tengamos claro y que se lo transmitamos también a muchos aquellos que a lo mejor siguen con ese verso, se robaron todo, se robaron un PBI, bueno, todas las cosas que andan diciendo. En el medio de todo esto, obviamente aquí desde el Instituto Patria y con Claudia, con Laura y con todo el equipo, se pensó en llevar adelante este curso, que tiene mucho que ver con lo que Cristina nos está planteando en sus mensajes, en sus tweets y fundamentalmente en los discursos que ella ha dado. Ustedes la han escuchado en más de una oportunidad que debemos debatir la necesidad de una nueva estatalidad. Debemos debatir un nuevo modelo de Estado, debemos debatir un nuevo modelo que lleve a que el peronismo, el kirchnerismo, vuelva a representar a la mayoría de los argentinos, que es lo que hemos perdido. Lamentablemente en el 2023 perdimos esa representación. Si bien es cierto, tuvimos una elección brillante, porque la verdad que ese 37% de votos que sacamos, a pesar de que no colmamos las expectativas en el gobierno que tuvimos del 2019 al 2023, lo cierto es que no ganamos, y si no ganamos es porque no estamos representando a la mayoría del pueblo argentino. Y Cristina nos dice que debemos pensar un nuevo modelo de estatalidad, un nuevo modelo de sociedad. Y el mileísmo nos propone para eso una batalla cultural, porque en definitiva lo que él está planteando es un modelo distinto de sociedad, más allá de las locuras, más allá de los disparates y de las cosas que muchas veces dice para entretenernos sin que no discutamos el fondo de la cuestión. En definitiva, lo que estamos discutiendo es qué modelo de sociedad queremos y qué modelo de Argentina queremos para el futuro, para nosotros ahora y para nuestros hijos. Y eso tiene que ver con la cultura, y la cultura es cómo vivimos, qué pensamos, qué hacemos, si somos o no solidarios, si no somos solidarios, si pensamos en el otro, no pensamos en el otro, si seguimos teniendo conceptos de la Argentina, de que somos un país soberano, que tenemos que defendernos,
Estas son las cosas que estamos discutiendo con el modelo de Milei. Además del modelo económico, sin duda, que no es más que el que ya se hizo en otras oportunidades, en la década del 70, con la dictadura militar y después con Cavallo. Pero en el fondo, además de ese modelo económico, con Milei estamos discutiendo el modelo de sociedad que queremos construir. Y nosotros aquí, desde el Instituto Patria, y con este tipo de cursos, queremos abordar ese tema. No le escapamos a la discusión, no le tenemos miedo a la discusión. Queremos debatirlo, discutirlo, analizarlo y fundamentalmente llevarlo después para que la mayoría del pueblo argentino lo tome como propio. No quiero cansarlos con esta exposición, simplemente agradecerles que estén todos aquí hoy en el instituto, pedirles solamente una cosa, aquellos que es la primera vez que vienen, ¿pueden levantar la mano quiénes son los que... Bueno, muchas veces dicen, veo que el kirchnerismo está muerto, ¿no? Parece que tan muertos no estamos, porque sigue viniendo gente nueva y es lo que nos enorgullece y nos da energía para seguir trabajando. Obviamente que cuando pueda verla a Cristina le voy a comentar de que el Instituto Patria sigue activo, seguimos con los cursos y seguimos confiando y seguimos trabajando para que siga siendo la conductora de nuestro espacio político. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Les, les contamos que este curso, este seminario, ha sido un esfuerzo que hemos hecho entre todas las comisiones del Instituto Patria. Así que ahora nos va a saludar en nombre de una de las comisiones más activas y que ha participado en la programación del curso y que va a estar en una de sus clases. En nombre de estas comisiones, le pedimos que nos salude a Laura Berardo, coordinadora de la Comisión de Inclusión Social y además integrante de la comisión directiva. Bueno, gracias, Clau. Gracias, Oscar. Bueno, yo para compartir un poquito también, primero felicitar, Clau, porque estábamos con que el curso empezaba, ¿cuándo? Sí, hace 2 semanas. El 10. El 10. El 10 empezaba el curso. Así que el 10 recibimos una noticia durísima para todo el campo nacional y popular, pero que estuvimos a la altura de las circunstancias, porque siempre estuvimos al lado de Cristina, suspendimos obviamente con muy buen criterio y postergamos. Pero una vez que hicimos todas las tareas necesarias para defender a Cristina, para explicar esto que explicaba Oscar, que Cristina es inocente y que esta es una causa, yo le digo trucha y mafiosa, y que nosotros tenemos que lograr la libertad de Cristina. Una vez que hicimos todas las tareas de estar en la calle, desbordar las calles, explicárselo a la sociedad, Clau me dice, hoy es martes, era el martes que nos correspondía a la Comisión de Inclusión trabajar. Me dice, Lau, ¿qué hacemos? Le digo, metele para adelante. O sea, más allá de que no hay que decirle mucho a Claudia, ¿no? Metele para adelante, pero trabajemos ese día porque tenemos que estar activos. Así que bueno, nosotros estuvimos trabajando en la Comisión de Inclusión para que se puedan sumar. Y bueno, y también empujar el curso que está hecho con las 3 partes, con los distintos espacios de formación que tenemos desde el kirchnerismo, desde el peronismo, todos los ámbitos donde, desde el Partido Justicialista, donde nosotros la Escuela Néstor Kirchner, el Instituto Patria y el Partido Justicialista. Entonces, bueno, eso es un proceso de unidad y de integración y de ir fortaleciendo ideas en función del desafío de pensar la Argentina que nosotros queremos y que queremos recuperar. Algo que sí me parece importante y que Cristina nos venía diciendo muy fuertemente, que nosotros tenemos que recuperar ese espíritu de militantes políticos, ¿sí? En contextos electorales, bueno, que la prioridad tiene que ser el militante político. En ese marco, creo que hay que aprovechar la riqueza. Yo me anoté aparte en el curso, me leí todo el programa. La primera unidad es larga, pero muy interesante. Pero con el objetivo de fortalecer esa idea que nos dice Cristina, ¿no? Y de repensar en un contexto tan difícil como el que tenemos internacionalmente, ¿sí? Internacionalmente y al interior del país con tanta desigualdad. Bueno, en ese marco, bueno, ¿cómo pensar esa nueva estatalidad y cómo pensar
Comisión de Inclusión y Desarrollo Social, el rol de las políticas sociales, que es un gran debate que tenemos hoy acá, de cuál es el rol que tienen que llevar las políticas sociales y ser promocionales para el desarrollo social, para el ascenso social. Bueno, cómo pensarlo en ese Estado, en esa gestión pública, en esa gestión justicialista, del modelo justicialista que queremos llevar adelante, donde creemos que es fundamental el Estado frente a la destrucción del Estado que plantea Milei, que lo plantea sin pelos en la lengua. Bueno, nosotros debemos fortalecer ese Estado y algo para que ese Estado se fortalezca es la comunidad organizada. Así que me parece que es otro tema importante, por lo menos desde la comisión que queremos aportar a esto, de que trabajemos en esos ejes, ¿no? La fortaleza del Estado para políticas sociales accesibles, promocionales, inclusivas y con perspectiva de derechos, y también la comunidad organizada empujando ese Estado para que nos incluya a todos y a todas. Así que desde ahí el aporte, y gracias Claudia por la organización de un gran curso en contextos tan difíciles. Bueno, dos comentarios respecto de esta reprogramación que comentaba recién Laura. Para que no nos tome las vacaciones de julio, vamos a hacer martes, jueves el curso, para llegar así hasta el 17 de julio las 8 clases. Por eso flexibilizamos el número de presentes que tienen que tener, porque ustedes no tenían programado tener una clase los jueves. Entonces, las dos primeras clases son bimodales en el Instituto Patria, este martes 24 y este jueves 26. Las 4 siguientes, martes, jueves, son virtuales al 100%. Todos estamos virtuales. Y las dos últimas clases, las 7 y la 8, son bimodales con presencialidad en el Partido Justicialista de la calle Mateu, aquí en Ciudad de Buenos Aires, en el entendido de expresar de alguna manera esta alianza y esta unidad en el dictado de este seminario que hacemos con el Instituto, perdón, entre el Instituto Patria, el Partido Justicialista y la Escuela Néstor Kirchner. Entonces, 2 clases bimodales este martes y este jueves, 4 virtuales los siguientes martes, jueves, y 2 bimodales que terminan el 17 de julio. Y con 4 presentes y entrega del trabajo en la medida de lo posible, se da la certificación. Lo bajamos un poquito la cantidad de presentes por esta dificultad. Lo otro que tenía para comentarles, y en todo caso avísenle a Paola Rezano, Paula, por favor, o cualquiera del grupo, avísenle a Paola algún aviso que me esté olvidando de dar para que ella me lo pase. El otro aviso es una disculpa de la profesora Araceli Bellota, con quien yo daba la clase de hoy. Está muy congestionada, le ofrecí incluso hacerlo por Zoom, pero es casi una neumonía lo que tiene. Ustedes saben, no sé, no tienen por qué saberlo, pero ella es asmática, tiene una enfermedad de base asmática, con lo cual vamos a ver cómo reponemos la clase de la licenciada Bellota en otro momento del curso. Las preguntas las vamos a hacer después, salvo que sea muy operativo y puntual, porque allí no te van a escuchar y hay un momento para las preguntas. A ver, dale, muy rápido. En caso de ver la clase asincrónica, está buenísimo porque van a tener la información, pero allí no se toma el presente. No vale como presente. El presente vale estando en alguna de las 8 sincrónicas. Y por supuesto, en sus ausencias, los invitamos a mirar después el video que va a estar subido en la plataforma en la solapa correspondiente. Como hay un segundo momento en que vamos a trabajar en grupos y en dinámicas de interacción, todas las dudas que tengan sobre la plataforma las vuelcan ahí y eventualmente las envían por correo. Así entramos en tema, ¿les parece? ¿Vamos al tema? ¿Sí? ¿Cómo estamos allí? ¿Se me escucha bien? Paula, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda puntual que haya aparecido en el chat para comentar ahora? Están preguntando cómo damos el presente, que ya lo habíamos explicado, así que yo ahora lo escribo en el chat para quienes estamos aquí que lo puedan ir leyendo.
Perfecto. Entonces escriben en el chat y quienes están aquí presentes lo dieron aquí afuera con las compañeras de la mesa de entrada. Arrancamos entonces, ¿les parece? ¿Estamos, gente? ¿Estamos? Muy bien. Nosotros vamos a charlar hoy. Nosotras, perdón, pero me distraigo mucho. Disculpas, es un comentario acá puntual. Nosotros vamos a comenzar con lo que significa en la Argentina pensar el Estado. Vamos a hacer un raconto histórico acerca de ese pensamiento, pero no del Estado en tanto estructura, en tanto institucionalidad, en tanto pensamiento filosófico, concepto filosófico, sino el Estado en términos de gestión pública. Este curso no va a hacer abstracciones, no va a elucubrar, regodearse, visitar elucubraciones teóricas sobre el Estado, que merecería un curso aparte, ¿eh? No le estoy quitando valor a ese tema. Lo que vamos a hacer en este curso es pensar el Estado en términos de gestión, del hacer público. Y por eso esta primera charla refiere a la historia de la planificación pública de la Argentina. Esa planificación que van a ver que es como un paso eh, inevitable a la hora de gestionar, sea que se escriba en un documento con el nombre de plan, o sea que simplemente esté en la cabeza de alguien y suceda. No hay vacíos en las ciencias sociales, no hay vacíos en la acción social, siempre hay un plan. A veces incluso el problema es que no se puede decir el verdadero plan. Pero siempre hay un plan. En general, los gobiernos populares los expresan de una u otra manera y en general los gobiernos de derecha o los intereses foráneos, cuando se hacen de los gobiernos de los estados, no los expresan. O hacen como si, arman un plan como si, ya van a ver el caso del Sogaray ahora en el recorrido histórico, hacen un como si y hay un plan verdadero que no se expresa, que no se verbaliza. Pero siempre hay un plan. El Estado argentino se pensó desde muy temprano. Yo voy a nombrar 3 hitos o 4 de planificación de lo público del siglo XIX para detenerme más en el siglo XX. Todo lo que voy a decir está más desarrollado en los documentos que están en la plataforma o en documentos que yo voy a anunciar aquí, o voy a comentar aquí. Son documentos que no me preocupé en subir a la plataforma porque son de muy fácil búsqueda en Internet. Así que ustedes pueden acceder a estos documentos que les voy a decir. En primer lugar, vamos a empezar, si les parece, por la Revolución de Mayo. Es un buen punto de partida, sobre todo por el tema de que a partir de esa revolución existe un documento que conocemos como Plan de Operaciones. Ahora les voy a decir el nombre completo, que lo tengo en mi machete, adjudicado a Mariano Moreno. Yo no sé si todos lo saben, pero es un documento discutido respecto de si es verdaderamente de la autoría de Mariano Moreno, pero la verdad que en los términos de esta clase y de lo que nosotros vamos a charlar sobre gestión pública es irrelevante. Lo que es relevante es que hubo una orden de la Junta de que se formara una comisión que pensara un plan. Los planes son hijos del Estado moderno, son hijos de los estados racionales, de la planificación racional, la planificación de los ejércitos, la planificación que surge con la modernidad, aplicada a esos planes militares, esa planificación científica que emerge con la modernidad, aplicada a la gestión del Estado. Así que nosotros muy tempranamente en la Argentina tuvimos un documento que conocimos como plan, que fue el plan de operaciones. Vuelvo a decirles, quienes son defensores de que está escrito por Moreno y que esto le valió el envenenamiento en alta mar, ponen como prueba de que es un documento de Moreno la orden que les da Saavedra y la Junta para que escriba este plan, y quienes son sus detractores, dice que utiliza términos, sobre todo el más contundente, la verdad, para darles la derecha a este grupo, bastante respetable la discusión,
Los detractores dicen que se utiliza, por ejemplo, provincias unidas u otro tipo de términos que no eran los que se utilizaban en las primeras décadas del siglo XIX. El plan de operaciones, el nombre completo es que el gobierno provisional de las provincias del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia. O sea, estaba clarísimo qué es lo que se estaba buscando: libertad, independencia, algo que había que consolidar. Y se le delega a este grupo la redacción. Pueden encontrar, ustedes lo van a encontrar en varios textos en Internet, todo lo que fue el mandato que se le dio a esta comisión coordinada por Mariano Moreno, secretario de la Junta, para que hiciera este plan. Había un pacto de secreto, de que ese documento iba a ser secreto, lo cual dificultó aún más el tema de conocer la veracidad. Ahí anduvo también Bartolomé Mitre recibiendo una copia y que después le extravió, ponele. Y bueno, y sabemos que la figura de Mariano Moreno es una figura que tuvimos que reivindicar mucho tiempo después las fuerzas políticas populares. Ese es un hito de planificación racional, muy del periodo. No les digo que lean todo porque es un choclo, pero si leen algunas páginas del plan de operaciones van a ver la prolijidad, la justeza de cada palabra, cómo se piensa cada tema. La verdad que está más que interesante como documento propio del racionalismo del siglo XIX. El siguiente documento es un documento muy conocido, que son las bases de Alberdi, ¿no? Ese lo tienen ustedes más conocido. Vamos a decir el nombre completo también: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Él lo prepara como documento, como libro, después se lo entrega a las autoridades nacionales para que fueran las bases de la Constitución Nacional que se firma pocos años después. Recibe las felicitaciones de Sarmiento, etcétera, etcétera. La verdad que fue un libro que tuvo un bestseller, podríamos decir. Fue un documento muy conocido en la propia época, con eh, luces y sombras. La vida de Alberdi es una vida y el pensamiento de Alberdi es un pensamiento con altibajos respecto de nuestras propias convicciones, con luces, con sombras. Fue un hombre apasionado por lo que pensaba, cambiante también, y también, hijo de su época, es un documento hiperracionalista, muy cuidadoso, que va llevando todo un orden de temas. Alguien dijo después que tanto el plan de operaciones como las bases de Alberdi tienen cierto desorden, pero hay que ponerse en los pies de estas personas. En el caso de Alberdi, bueno, con el exilio que estaba sufriendo por su enfrentamiento con Rosas, él lo termina de escribir en Chile, y la verdad que es muy, muy interesante como documento. Luces. Claramente es el padre, Alberti es el padre del federalismo argentino. Él piensa al Estado argentino como un Estado federal. Y él lo dice eh, de una manera, para mí, poética y muy precisa. Él dice: todas las constituciones cambian o sucumben cuando son hijas de la imitación. ¿Se acuerdan de la frase de Mariátegui, muchos años después, ya en el siglo XX, cuando dice: ni calco ni copia, creación heroica pide para el Perú, en sus 7 ensayos sobre su Perú amado? Mariátegui va a decir: ni calco ni copia, creación heroica. Fíjense Alberdi, un siglo antes: todas las constituciones cambian o sucumben cuando son hijas de la imitación. La única que no cambia, la única que acompaña al país mientras vive y por la cual vive, es la constitución que ese país ha recibido de los acontecimientos de su historia. Más peronista no se consigue. Es decir, de los hechos que componen la cadena de su existencia a partir del día de su nacimiento. Por supuesto, para él el nacimiento es el 25 de mayo, olvídense de pensar en las comunidades originarias y el genocidio, ¿no? La Constitución histórica, obra de los hechos, es la unión viva, la única real y permanente de cada país, que sobrevive a todos los ensayos y sobre nada en todos los naufragios.
Y la verdad que hay mucho de cierto en esto que dice, porque no casualmente la Constitución de 1853, nos guste más o menos, tuvo la continuidad que tuvo. Tiene que ver con este método que elige Alberdi y con este federalismo que él abraza y que logra convencer a grupos claramente unitarios de que era el modo de pacificar el país. Después en los hechos, Avellaneda, Mitre, Sarmiento, no los dije en orden, no importa, y Roca van a ser en los hechos un Estado unitario. Pero la Constitución está pensada en clave federal y esto se lo debemos a Alberdi. Y después dice alguna cosa que más bien yo lo pondría en la columna de las sombras. Desde el siglo XVI hasta hoy no ha cesado Europa un solo día de ser el manantial y origen de la civilización de este continente. La cagaste, Alberdi. Eso después me lo editan. Todo lo que me habías enamorado en los primeros párrafos, acá me desenamoraste. Se dice de otra manera en el barrio, pero no lo voy a decir. Bajo el antiguo régimen, Europa desempeñó ese papel por conducto de España. Esta nación nos trajo la última expresión de la Edad Media y el principio del renacimiento de la civilización. Con la Revolución Americana acabó la acción de la Europa española en este continente, pero tomó su lugar, escuchen esto, la acción de la Europa anglosajona y francesa, ¿no? Los americanos de hoy somos europeos que hemos cambiado de maestros. A la iniciativa española ha sucedido la inglesa y francesa, pero siempre es Europa la obrera de nuestra civilización. Llevamos esa marca en el orillo constitucional. Y esto va a trasladarse a la organización estatal y a la gestión de lo público. Va a trasladarse porque es muy fuerte esta impronta de origen, tanto la del federalismo como esta que acabo de leer. ¿Todos pensaban igual en ese tiempo? Obviamente que no. Y obviamente que Rosas estaba muy fastidiado con esta élite que le escribía desde Montevideo, desde Chile o desde Europa, y lo asusaba todo el tiempo desde los libres del sur para decirle que todo lo que él hacía era tiranía, no servía, etcétera, etcétera. Rosas era el primero entre los pares, era un primus inter pares. No había nadie en la campiña que pialara como él, que montara como él. Él montaba los potrillos y los potros en pelo y en movimiento. Esa es una prueba muy fuerte en el campo del siglo XIX que hablaba de la hombría. Que no nos engañen ni sus ojos celestes ni su pelo rubio. Era un gauchazo y era un gaucho muy respetado por los paisanos, las paisanas y también por las comunidades originarias, por las comunidades indígenas, en muchos casos que él había tenido un plan de conquista y en muchos casos muchos acuerdos que funcionaron muy bien durante su gobierno. Para conocer esos acuerdos de Rosas tenemos una fuente indirecta que se las recomiendo porque es un libro delicioso, que es una excursión a los indios ranqueles, donde ustedes van a ver que el cacique Mariano Rosas, con el que termina negociando Lucio Mansilla, se llama Mariano Rosas como nombre de bautismo porque su padrino era Rosas, Juan Manuel de Rosas. Bueno, no se lo pierdan todo esta parte de nuestra historia a través de la pluma de Mansilla, que será unitario, será gorila del siglo XIX, pero como escritor no hay con qué darle, digamos, ¿no? La verdad que lo explica muy bien. Por supuesto que Facundo o Civilización o Barbarie también forma parte de los escritos que decían que Rosas estaba haciendo una tiranía, que los caudillos estaban haciendo todo mal, que todo era una barbarie. Pero yo les voy a recomendar, para conocer a Rosas, no tanto sus documentos de gobierno, eran documentos fuertes, eran documentos muy viriles, por ponerle un nombre para que se entienda, muy de mando, muy autoritarios, muy de época, pero quizás el mejor Rosas, para mí por lo menos, aparece en sus instrucciones a los mayordomos de estancias.
Son instrucciones que él hace a los mayordomos de sus estancias, donde les va a hablar de cómo gestionar las estancias. Y les va a hablar con una sencillez, con un amor, con un cariño, pero sobre todo con un respeto por la naturaleza, por el trabajo, que va a dejar de lado todo el tipo de textos que conocimos hasta ese momento hechos por hombres de gobierno. Todo lo que hemos leído, lo que ustedes hayan leído hasta aquí, de Moreno, de Sarmiento, de Alberdi, déjenlo de lado y zambúllanse en otro tipo de texto, donde va a decir dónde hay que poner la basura, qué hacer con los ovillos de lana, con la lana que queda enganchada en los alambres o tirada en el suelo después de la esquila, que va a decir cómo tratar al ganado vacuno, cómo tratar al ganado lanar, al ganado vino, que va a decirle a sus ayudantes, vayan y miren, no se dejen llevar por lo que les diga las personas que están en la estancia, vayan, miren cada cosa, den recomendaciones, porque en esa forma de gestionar sus estancias, quizás encontremos el secreto del éxito de cómo gestionó lo público. Entonces, no es un equívoco, no es una distracción mía hacerles leer un texto de la gestión privada de sus estancias para entender al Rosas público. Cómo gestionaba las estancias, estoy segura que gestionaba lo público, por eso su presencia tan importante en cada detalle. ¿Mm? Pero sobre todo van a ver que se va a cuidar de ser absolutamente sencillo en las instrucciones. No está escrito para los abogados del poder, no está escrito para los servicios jurídicos del poder, sea del poder de sus estancias o sea del poder del Estado. Está escrito para los peones, los trata con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto y va a ir a todos los detalles. En él se va a conjugar estrategia y táctica. Guárdenlo en un rinconcito, así nos venimos al siglo XX. Conquista del desierto, genocidio del desierto, que no era desierto, las presidencias de Roca, modelo agroexportador como el modelo que se instala, no tiene un documento conocido como plan, pero sí tiene toda una configuración de cómo cree que debe ser el Estado, está en todos los decretos de creación de instituciones de la presidencia de Roca, pero si quieren ir a algo escrito que nos muestre el aire de época, les recomiendo los planes educativos y los documentos educativos de Domingo Faustino Sarmiento, que además tuvo la inteligencia de darse cuenta que era a través de las escuelas, a través de la educación pública y gratuita, que se iba a constituir una identidad llamada Argentina. No iba a ser a fuerza de decretos, sino que iba a ser a partir de lo que se pudiera enseñar y aprender. Esto lo va a explicar muy bien Oscar Oslak en un libro clásico, para los que les gusten los temas del Estado, en un libro clásico argentino que también se encuentra muy fácilmente en Internet, que es La configuración del Estado argentino, donde nos va a explicar Oslak que así como en Europa las sociedades construyeron estados, en Argentina y en todos los territorios conquistados de América del Sur, los estados construyeron identidades sociales. El proceso fue el inverso. Incluso construyeron identidades sociales contra identidades preexistentes, a las que llamó barbarie. Y esto es una herida de origen de lo que vamos a llamar nación argentina o Estado argentino. No casualmente hace la reforma constitucional que hace Evo Morales hablando de un Estado plurinacional, reconociendo esa herida de origen de Bolivia, del Estado boliviano. ¿Sí? Nosotros todavía no hemos resuelto esta situación, pero la explica muy bien, y piensen que lo hace desde la Universidad de Buenos Aires, como una persona muy reconocida, que es
convocada por los periodistas, por los programas más importantes de política. Lo va a explicar muy bien Óscar Oslak, que además no es nuestro, no es compañero, es radical, ha sido asesor de Raúl Alfonsín. Lo va a explicar muy bien con esta hipótesis tan sencilla. En Europa las sociedades construyeron estados, en América los estados construyeron sociedades, identidades sociales. ¿Sí? Esto es lo que sucedió y se consolidó durante las dos presidencias de Roca, continúa y el siglo XX nos trae las novedades en las que me quiero detener un poquito más, novedades enormes. Voy a nombrar dos que van a marcar todos los 3 o 4 hitos planificadores que les voy a comentar. Una es la irrupción del pueblo, de los trabajadores, en las movilizaciones y en las luchas políticas, teniendo vocación de hacerse de las riendas del Estado, de ser gobierno. La presidencia de Hipólito Yrigoyen es el primer hito de una unión cívica radical, de un radicalismo que ya se había manifestado en el siglo XIX, y la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial da por tierra con el modelo agroexportador que permitía que hubiera un intercambio desigual, pero intercambio estable entre materias primas por parte de América y productos manufacturados por parte de Europa. El abandono del patrón dólar y la emergencia de Estados Unidos reordena ese colonialismo, pero no lo logra resolver. ¿Sí? Y a partir de ahí se puso muy complicado gobernar, sobre todo a partir de la crisis de las primeras décadas, y ni que hablar de la crisis del 30. Allí aparecen dos figuras que necesito comentarles, porque una de esas figuras es la que enuncia la palabra plan por primera vez en el siglo XX, que es Federico Pinedo. Raúl Presbich, un joven asesor del Banco de la Nación Argentina, allá por la década del 20, va a ser quien esté pensando el Estado y la gestión de lo estatal y de la gestión de las finanzas públicas a lo largo de todo el siglo XX, con fuertes raíces y vínculos con el radicalismo luego y con un inexcusable antiperonismo que lo hace estar siempre enfrentado a las propuestas de nuestros gobiernos. Y en el caso de Federico Pinedo, fíjense, es una persona que viene del socialismo, de ese socialismo de élite, ese socialismo gorila, le diríamos ahora, y a partir de ese socialismo toma alguna actitud un poco pragmática y tanto en la década del 20 como con el golpe de Uriburu, él pasa a ser funcionario y plantea dos planes. Un primer programa en las primeras décadas del siglo XX, en su primera incursión en el gobierno. Allí habla de cómo generar menos gasto y, ¿qué aparece? Ajuste fiscal, despidos de empleados públicos y baja de las jubilaciones. ¿Le suena conocido? Y aparece en su segundo ciclo, después del golpe de Uriburu y cuando aparece Alvear, ese radicalismo tibio que seguiremos teniendo después de Alvear por mucho tiempo, este plan que él tenía de protoindustrialización o empuje o tratar de darle fuerza a la industrialización porque se veía que ya era absolutamente necesaria la sustitución de importaciones y dejar de depender tanto de las materias primas, cuando él ve que este era el camino que tenía que seguir, sustitución de importaciones, industrialización, salir del modelo agroexportador, prefiere presentarlo como plan en el Congreso. Pasa una de las cámaras y la otra cámara lo rechaza, lo rebota, porque todavía era muy fuerte la presencia de la burguesía agraria entre las representaciones del Congreso. Así que Pinedo ve que su plan no funciona, no logra hacerlo ley, y esto formó parte de alguna manera de la debilidad que tuvieron tanto la presidencia de Ortiz como todo ese periodo, que no logra revertir la situación planteada por la Primera Guerra Mundial.
entre guerras y con la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién va a traer un plan que sí va a tener calidad, eficacia, poder? Obviamente, Juan Domingo Perón. De esto les iba a hablar Araceli Bellota. Les cuento lo que yo tengo lo que yo puedo contarles de esto. Los pormenores seguramente en algún momento se los contará más Araceli, pero estamos ante un militar que llega a partir de una pueblada, como es el 17, una enorme movilización como es el 17 de octubre, pide igualmente, a pesar de ese enorme respaldo, ir a elecciones, gana las elecciones y desde su primera presidencia plantea planes. El primer plan quinquenal, ya estaba viendo un plan quinquenal, iban por el segundo o tercero en la Revolución Soviética, en el Estado soviético, a partir de la revolución que sucede en Rusia. Él plantea este plan quinquenal a partir de todo su conocimiento militar, ¿no? De su academia militar. Es un plan hiperracional, muy calculado, que tiene muchos detalles y que se va a contraponer contra otra planificación que aparece en el periodo muy invisibilizada, que es la planificación que lleva adelante Eva Perón en la Fundación Eva Perón. ¿Por qué hablo de esto? Porque cada vez que se habla del pensamiento peronista, se hacen ciclos con Raúl Scalabrini Ortiz, con Arturo Jaureche, con John William Cook, y lo bien que hacemos. Nunca aparece Evita, nunca aparece a Aurora Venturini. No aparecen mujeres enormes, Aide Frisi de Longoni, Delia Parodi, que la acompañaron en la fundación, científicas, personas de mucha trayectoria que la acompañaron y que generaron todo un plan de trabajo en la urgencia, en la táctica. Básicamente, lo que no tenía Evita era tiempo, no solo por su tiempo biológico, sino porque estaba absolutamente desesperada por resolver el problema del hambre y de la falta de trabajo en el país. Este movimiento táctico, este movimiento urgente, vamos a decirle así, de Evita, va a colisionar en algún momento con algunos de los planes y programas del plan quinquenal. La tensión más conocida, hay una anécdota y una tensión fundada, una fuente real. La anécdota, en la Fundación Eva Perón, que saben que tenía su lugar en... Ay, me toca apurar. Tenía su oficina en lo que es hoy el CCK, ¿no? Ella llama a los ministros de Perón y les dice, hoy a las 5 de la tarde tienen una reunión conmigo, vengan todos que vamos a tener una reunión acá en la fundación. Uno de los ministros, muy tímidamente, le dice, señora, a esa misma hora nos llamó el general Perón a reunión de gabinete. Supongo que debe haber sido a la mañana, porque Perón hacía las reuniones de gabinete de mañana. Perdón, señora, pero a esa misma hora nos llamó el general Perón a una reunión de gabinete. Ustedes sabrán lo que tienen que hacer. Es una anécdota, no tiene fuentes, no se sabe si es verídica, pero podría serlo, podría ser. Y sí, se conoce una tensión que a ella se le produce con el programa sanitario de Ramón Carrillo, un plan enorme de salud pública que ordena esfuerzos anteriores, tanto del higienismo del siglo XIX, de Salvador Massa con el mal de Chagas, de la Universidad de Buenos Aires. Había mucha y muy buena calidad médica y sanitaria en Argentina, con toda la experiencia que habíamos tenido de la fiebre amarilla, pero todo estaba desordenado, fragmentado y solo era parte de un departamento de la organización estatal, que justamente es lo que le hace decir a Juan Perón, en este país las vacas tienen un ministerio y los seres humanos y su salud no lo tienen, por eso crea el Ministerio de Salud. Esto lleva a Ramón Carrillo no solo a generar la producción pública de medicamentos, sino a un gran programa de atención primaria de salud que forma parte del primer y segundo plan quinquenal. Este desorden con las creaciones, con las construcciones que iba haciendo de casas de la empleada, hogares de pibes, etcétera, de Evita, lo lleva a Carrillo a generar una resolución
donde le indica a su equipo que donde la Fundación Eva Perón esté haciendo construcciones, esté abriendo dispensarios o salitas, ellos no las iban a abrir. Con eso resuelven, no llegó a mayores la tensión. Hay toda una leyenda de que llegó a mayores, pero la renuncia de Carrillo obedece a otras razones más referidas a la vicepresidencia, a Tesaire y a otros temas. Y evita que no va a ser un plan al estilo de los planes racionales, escribe en La razón de mi vida un libro injustamente tomado como un libro menor, como un libro de propaganda. Allí ella explica su plan social. Y cuando ustedes relean La razón de mi vida, no ya con ojos de este es un libro menor, este es un libro de propaganda, todo aquello que lamentablemente el padre Hernán Benítez se encargó de difundir, diciendo que bueno, que Evita se quiso copiar de la esposa de Roosevelt y tener su propio libro. No, no lean Wikipedia, por favor, ni Infobae sobre este tema. No vayan ni a Infobae ni a Wikipedia. Lean La razón de mi vida y van a encontrar, cuando ella empieza a hablar de los manteles, de las flores que debe haber en los hogares de pibes, del cariño que se debe tener en esos lugares, van a encontrar un lenguaje muy similar, léanlo el paralelo a las instrucciones para los mayordomos de estancias de Rosas. ¿Por qué? Porque empieza a notarse que en paralelo está habiendo una planificación racional y una planificación que toma al amor y a las emociones como categoría política. Y esto van a ver después cómo se va a unir más adelante. Golpe de Estado, revolución fusiladora, obviamente otra vez un programa de ajuste, otra vez despido de empleados públicos, cárcel, fusilamientos, disminución de jubilaciones y ajuste fiscal. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos ve en la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959 una amenaza enorme de contagio en el resto de los países de América Latina. Entonces propone la Alianza para el Progreso, que en su conferencia de Punta del Este de 1961 les dice: armen planes de desarrollo que nosotros del Tesoro de Estados Unidos vamos a bancar. De ahí es el famoso discurso del Che Guevara, en esa ocasión, donde dice: estos son espejitos de colores, los van a cagar, no vayan con el amo, etcétera, etcétera. Esto le cuesta a la presidencia Frondizi, porque de la conferencia de Punta del Este se cruza el Che Guevara a la Argentina y lo recibe el presidente, pero básicamente hay un esfuerzo planificador de Estados Unidos de su patio trasero, no porque ellos estuvieran convencidos, sino porque necesitaban de alguna manera neutralizar el contagio que podía producir la Revolución Cubana. Y es ahí cuando aparece los planes de desarrollo escritos y presentados por Alzogaray, muy a regañadientes. Sin embargo, en la década del 70, con el regreso del peronismo, van a ver ustedes que toda esa experiencia de planificación del desarrollo hecha durante la década del 60 y primeros 70, que Salvador Allende, en un discurso muy conocido, que lo pueden encontrar también, va a decir fue todo un engaño, obviamente, asesinato de Kennedy, interrupción de los financiamientos que hacía el Tesoro de Estados Unidos, bueno, todo lo que ya conocen, la OEA completamente cooptada por el aladura de Estados Unidos. Sin embargo, esa experiencia de planificación que se hace sobre todo en la CEPAL como satélite de la OEA, lleva a que con la asunción de Perón en su tercera presidencia, el ministro Helbar convoque a estos planificadores y convoque a planificadores del peronismo para elaborar el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977, que recién ahora se están valorando sus resultados, los bajísimos índices que teníamos de desocupación, el fomento que se hizo a la industria, el fomento que se hizo a la producción, a pesar de una cuota inflacionaria que por momentos ponía muy nerviosos y que hoy sería un juego de niños, pero en su momento eso formó parte del discurso golpista, ¿no?
de este tercer gobierno peronista. Ese plan trienal de reconstrucción y liberación nacional, ustedes lo tienen como material de lectura, no es para que lo lean todo, pero sí para que observen que tiene un corte racional, un corte típico de la época, tiene todo la jerga desarrollista, muy economicista, muy de época, se le llama lenguaje cepalino, en honor a la CEPAL. Ahí detrás estaban Raúl Previs, estaban figuras importantes, pero también estaban Enzo Faleto, estaba Alejandro Rothman, integrante de este Instituto Patria, estaban Benjamín Hoppenheim, que decían, perdón, nosotros vamos a hacer planes contra la teoría de centro-periferia, una teoría de Previs, y en favor de la teoría de la dependencia. Ellos escriben Dependencia y Desarrollo en América Latina, que es un libro que recién mucho tiempo después fue valorado, que también se los recomiendo, de Faleto y Cardoso. Dependencia y Desarrollo en América Latina. Básicamente lo que dicen es, mientras Previs dice que hay centro y periferia, y la periferia, para parecerse al centro, tiene que acelerar los procesos productivos y de sustitución de importaciones, Faleto y Cardoso, aquel Cardoso, ¿no?, el que vino después, van a decir, hay centro porque hay periferia que proveen de materias primas baratas y que tienen trabajadores esclavos. Por eso puede haber centro. Eso fue un verdadero terremoto al interior de la CEPAL, y solo los que estaban en favor de la teoría de la dependencia son los que vienen a colaborar con el plan trienal. En el mismo periodo, y con esto termino, porque la planificación posterior al golpe la hacemos el jueves, al mismo tiempo, desde la Secretaría General, de un Perón envejecido, de un Perón que tenía un entorno muy difícil de sortear, Vicente Damasco, el secretario general, va construyendo, va elaborando el modelo argentino por el Proyecto Nacional. Un documento mucho más filosófico, mucho más sencillo y mucho más en la línea de esta planificación que toma al amor, al territorio, a lo humano, a lo existencial como categoría política, no solo los cálculos racionales. ¿Sí? Entonces, Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional es un plan racionalista típico que Helvar logra poner en juego en el tercer gobierno peronista. Y Modelo Argentino por el Proyecto Nacional es un trabajo mucho más filosófico y que llama a las mayorías a crear el destino de la Argentina, mucho más épico como documento. Damasco tenía conciencia de que debían unirse los dos planes, en realidad, y le pide a Helvar que le pase el Instituto de Planificación Económica, el INPE, que dependía de Orlando D'Adamo, donde estaban Carlos Leiva y otros grandes pensadores de la economía en clave peronista, le pide que el INPE pase al ejido de la Secretaría General para unir estos dos proyectos. Y como bien me comentó Benjamín Hoppenheim cuando le hizo una entrevista sobre esta planificación, decía, mientras nos peleábamos con Damasco, José López Rega tenía los resortes del presupuesto y los tiros estaban en las paredes del Ministerio de Economía al lado de la Plaza de Mayo. O sea, mientras nosotros nos peleábamos por un plan épico, por un plan idealista, por un plan que proyectara el futuro de la Argentina, había un submundo que en realidad manejaba los verdaderos resortes de la Argentina. El golpe de Estado tuvo algún general por ahí medio trasnochado que habló de planes, pero dio por tierra con toda esta memoria. Esta memoria se perdió al punto que la primera democracia fue una democracia que focalizó y localizó los planes. Al punto tal que aún hoy en universidades argentinas se sigue hablando de los planes de desarrollo local, como si no tuviéramos que planificar la gestión de las provincias y la gestión de los estados nacionales. Esta trampa de haber focalizado y localizado la planificación lo hacen los organismos internacionales de crédito, que dan plata, dan dinero para esta planificación y no dan dinero para la planificación nacional. Y esta trampa es denunciada por un gran planificador de América Latina, que es Carlos Matus, ministro de Economía de Salvador Allende, que en el presidio primero y en el exilio después escribe una enorme cantidad
de libros, todos muy fáciles de leer, pero sobre todo les recomiendo a Dios, señor presidente, donde dice, esa trampa de localizar la planificación es una trampa de fragmentación. ¿Les suena conocido? Bien, hasta aquí llegamos. Me pasé 2 minutos. Qué barbaridad. Bueno, para poder tener la segunda parte, el trabajo grupal, hagamos una cosa, Paula, si te parece. Si hay allí 2 consultas, preguntas o comentarios, me podés leer. Y aquí también, alguien que quiera hacer alguna consulta, pero a mí me tienen siempre, además. Me piden el teléfono o le piden el teléfono a la compañera que responde los mails y los WhatsApp. De paso, un agradecimiento muy especial a Mari Kobrak, que está allí presente en el Zoom. Sí, se merece un aplauso. Se merece un aplauso, que ha organizado maravillosamente este curso. Así que cualquier cosa, cualquier consulta que quede, que yo no responda ahora, la charlamos después, pero decime, Paula, qué se comentó por allí. Te cuento, Claudia. Oscar Palacio nos dice excelente recorrido histórico, felicitaciones. Diego San Marco comenta, recomienden Sinfonía de un Sentimiento, ahí explican bien los planes quinquenales de Perón, se puede Muy ver por bien. YouTube. Ayelén Vega, excelente, increíble la presentación. Norita Díaz también comenta excelente, qué genial explicación, gracias, agrega María Eugenia Gamarra. Oscar Palacio agrega, por favor, no dejen de colgar este video. No, tranquilos compañeros, los videos van a ser todos publicados. Así que para repasar claramente. Josefina Muy Gallo dice, buena. maravilloso. ¿Algo, Paulita? Perdón que te interrumpí. Todos comentarios elogiosos, realmente. Bueno, gracias, gracias. Y también merecido aplauso para Mari. Muchas gracias al compañero que recomendó Sinfonía de un Sentimiento, y el texto del primer y segundo plan quinquenal que está subido a la plataforma tarda en bajar. No lo traten de bajar por celular, pero es tan exquisito su diseño, está tan bien armadito que les recomiendo leerlo. Respecto del segundo plan quinquenal, un detalle que me olvidé de contarles, que no es menor, es que también subimos en la plataforma el discurso con el cual presenta Perón este segundo plan quinquenal. Y en ese discurso él va a decir los errores que vio en el primer plan. Y sobre todo vio errores racionalistas, de que prácticamente era una programación aburrida que nadie leía. No lo dice con estas palabras, pero dice algo más o menos así, y dice, nadie hace lo que no conoce. Por eso este plan va a ser más ágil y los documentos más técnicos quedarán en las oficinas de mis ministros. Este aprendizaje que hace Perón entre el primer y segundo plan, un aprendizaje que después no se trasladó a su tercer gobierno por la situación que estaba viviendo él, por edad, por todo lo que ya comentamos, este aprendizaje que hace Perón tarda mucho tiempo en volver a estar en las ciencias sociales a través de la denuncia de Salvador Allende, de los problemas que tuvieron los planes de desarrollo que se evaluaron en la OEA en el año 72, en un gran congreso que se hace en Washington, y además forma parte de los aprendizajes que todos hicimos con Carlos Matus, acerca de que los planes tenían que ser sencillos, viables, estratégicos, tener todo un estudio de la situación, hacerse con los demás, hacerse teniendo en cuenta lo que la sociedad está viviendo, tener cálculos de viabilidad. Todo esto Perón lo dice en ese discurso, pero esa memoria se perdió. Perdimos muchas cosas con la fusiladora, muchas cosas. Entre ellas, la memoria planificadora del Estado Nacional. Y con la obturación de una constitución legítima, como fue la constitución del 49, quedamos otra vez sin la posibilidad de que la planificación forme parte de la Carta Magna. Nuestra Carta Magna no obliga a los gobernantes a planificar. Y esto les es muy útil a los liberales, muy útil. ¿Listo, Paulita? Pregunto acá entonces. Así es, Clau. Bien. Consultas, comentarios. No me hagan lo que me hacen siempre, que primero nadie habla y después tengo como 5 manos levantadas. Dale, sobre el tema. Sobre, sobre el tema de la clase, sobre la metodología del curso, charlamos después. Sobre el tema de la clase, un comentario. Adelante. Bueno, ya tengo las 2 preguntas, pasen los 2.
Pasen los dos, pasen por favor. Sí, para que los vean los compañeros del Zoom. Para que los vean los compañeros del Zoom, preséntense de dónde son y cuál es la pregunta o comentario muy brevemente. Ponete ahí donde estaba Papirri. Bueno, soy Pablo ahora. Ahí está, ahí está. Bueno, soy Julio, soy de Cañuelas. Así que no, lo que le quería comentar es que por lo que yo leí poco de historia, pero bueno, Perón también cuando fue secretario de Trabajo, él también desarrolló políticas de planes de trabajo dentro de la Secretaría. Por eso logró lo que logró, obviamente. Trabajo y previsión social. No, nada más quería hacer ese comentario. Mm. Ahora un comentario. ¿Qué tal? Diego Miranda de la UNSAM. Eh, nada, me gustaría si pudieras expandir un poquito el tema de los planes de focalización y localización de los 80 y no sé si se va a tratar después en el curso, si no, se va a tratar alguna comparación con el tema de la Agenda 2030, que tiene sus ingredientes también. Primer comentario, gracias al compañero de Cañuelas, sí, tal cual. Él era un planificador nato porque lo traía en su formación castrense y de hecho planifica toda su tarea en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero además era un gran estratega, que eso también lo trae de su perfil militar. Él no necesitó, como nosotros quizás, leer a Matus para volvernos más estratégicos. Él era un estratega nato y genera una fuerte acumulación de poder y le da viabilidad a su proyecto a partir del fortalecimiento de los sindicatos en esa planificación. Gracias por el dato. Y respecto del compañero, gracias por ese dato. Lo tengo, si buscan Claudia Bernaza, Desarrollo Local en Internet, van a encontrar varios artículos míos sobre el tema, sobre todo uno que se llama Virtudes, el paradigma del desarrollo local, virtudes y contradicciones del modelo municipal de los 90, donde hago una feroz y enfática crítica a que los organismos internacionales nos hayan puesto plata en los planes municipales, en los planes locales, y que las academias, incluso academias progresistas e institutos progresistas, de la UBA, de la Universidad de La Plata, incluso en las universidades del conurbano, se siga estudiando el desarrollo local y los planes de desarrollo local independientes como algo diferente e independiente de la planificación del territorio en general, la planificación que involucra lo regional, lo provincial, lo federal y lo regional continental. Entonces, esa trampa fue una trampa que quedó al descubierto con toda claridad cuando con la crisis del 2001 los bancos le habían prestado dólares aprobados por los consejos deliberantes y cuando los consejos deliberantes quisieron devolver en pesos los créditos para el desarrollo local, el BID le dijo, te di dólares, me devolvés dólares. Y tuvo que hacerse una ley del Congreso, y es bueno aclararlo, una ley que fue iniciativa de la senadora Hilda Dualde, que a partir de una presentación que le hace la FAM, la Federación Argentina de Municipios, logra especificar las deudas que los municipios tenían con el BID y con el Banco Mundial. Fue terrible ese paradigma, pero hay compañeros y compañeras que lo siguen comprando. Entonces, una aclaración que yo lo digo respecto de las virtudes del desarrollo local. Una aclaración. Durante los 90 el desarrollo local fue una gran escuela de aprendizaje y también de refugio de gobiernos populares, que lograron con esa planificación local acumular poder, entusiasmar a las poblaciones, generar una identidad comarcal. Pero si esa identidad te lleva a decir, como dice Jordi Borja, a que no tiene que existir más Naciones Unidas y tiene que existir ciudades unidas, estamos todos locos. O sea, cuidado con el peligro de ensalzar o romantizar el desarrollo local. La planificación local, por supuesto que hay que tener planificación local, pero siempre con la mirada puesta en lo provincial y en lo nacional, siempre puesta ahí la mirada. Porque además nuestra fuerza política, nuestra doctrina, nace
como proyecto nacional. Es más, les digo más, tuvimos fuertes críticas de las fuerzas progresistas de los 70, de los 60, 70 y 80, respecto a que éramos demasiado centralistas los peronistas. Pero hoy, frente a la fragmentación que hay en el mundo, me alegro mucho de esa característica de nuestra fuerza política. Claudia, Bueno, Claudia, sí, ¿me escuchás? No, sí, aquí sí. hay una pregunta en el chat, y ahora después me fijo a ver si son comentarios o preguntas los que no estoy leyendo. Verónica Chevalier consulta, ¿podemos decir que el plan quinquenal sería el vértice a tener muy en cuenta para la nueva construcción del modelo de desarrollo estatal y federal? No, no, esperen las siguientes clases, porque estamos situados en otro siglo, en otra Argentina, y se aprendió mucho sobre planificación, y ya estamos planificando de otra manera. Así que estúdienlos como instrumentos históricos muy valiosos, con mucho que aprender de esos instrumentos históricos, pero tenemos que crear nuestros propios instrumentos. Ya, esperen que ya van a venir. ¿Algo más, Pau? No, el resto son comentarios, así que no hay Bien, preguntas. bien, bien. Em, Aclaración. Lo que acaba de comentar la compañera me viene fantástico para lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lo que vamos a hacer ahora les voy a pedir mucha voluntad de su parte porque estamos experimentando. Nosotros queremos que vuelva a haber cuerpos presentes e intercambios en nuestros cursos, que no sean nada más que exposiciones, que las valoramos también y por eso yo también las hago, pero queremos que haya mucho intercambio y aprendizaje entre ustedes. Entonces les vamos a proponer, que esto comienza ahora, después de un recreíto de 5 minutos, les vamos a proponer ahora un trabajo hasta las 20 horas donde nos vamos a separar, después de que yo lo explique, los que están en el Zoom, ahora te voy a decir, Mari, cuántos grupos vamos a hacer, cuántas personas hay, 194, Pablito, me dividí, 194 dividido 15, a ver qué te da, y tráemelo acá o cantámelo desde allá. Vamos a proponerles grupos aleatorios de 15 personas, tanto aquí como en el Zoom, sin anteojos. Ah, bien, perfecto. 13 grupos, bien. Sí, tanto aquí como en el Zoom vamos a dividirnos por grupos para trabajar juntos a lo largo de todo el curso, todo el seminario y presentar juntos el trabajo integrador final. Que ustedes se encuentren con compañeros y compañeras de todos los lugares, que se pongan en contacto, que armen un sistema de intercambio entre ustedes, que se pongan un nombre, puede ser alguno de los nombres que salió en la clase de hoy o el nombre que quieran, que pueda tener que ver con nuestra jefa o el que quieran, que se pongan un nombre que definan entre ustedes una forma de intercambio de aquí en más, si van a hacer un grupo de WhatsApp, si además van a hacer un drive, si un compañero arma el grupo de WhatsApp y ahí mete un drive, o si simplemente prefieren por correo y se pasan los correos, y van a definir un compañero o compañera que va a funcionar de delegado o delegada de ese grupo para enlazar con nosotros los papeles que vamos a hacer acá, de cada grupo, se los van a entregar a Pablo, y ese dato del nombre del grupo, el nombre del delegado y el celular o forma de contacto con ese delegado o delegada, celular, email, acá se lo entregamos a Pablo Guevara, y en los grupos de Zoom va a haber 5 grupos que van a tener coordinadores. El coordinador o la coordinadora se va a presentar y le van a entregar, le van a decir va a ser el delegado. Y los que no van a tener coordinadores, porque no nos alcanza por la cantidad de grupos que tenemos que formar, que ya te voy adelantando, Mari, que vamos a hacer 10 grupos, 10 grupos, van a tener un poquito más de 15 personas, pero tengo en cuenta la deserción que suele haber después de la tercera clase. Entonces hacemos 10 grupos, ¿sí? Aunque tengan un poquito más de 15, después se va a sentar el número final.
hacemos 10 grupos. 5 grupos del Zoom van a tener coordinación. Y 5 grupos del Zoom, cuando ustedes vean que nadie habla, cuando vean que nadie habla en el grupo del Zoom, se autoorganizan, se autogestionan, algunos toman la palabra y trabajan esta agenda. Aclaración, permítanme, ténganme paciencia un minuto. Aclaración a la gente del Zoom. Yo no sé si los 190 y pico que están presentes han estado en algún otro Zoom que se divida en grupos. Ustedes no tienen que hacer nada. ¿Digo bien, Mari? Decís bien. Digo bien, no tienen que hacer nada. Solo dejen que el Zoom actúe, que los va a conducir a un grupo del Zoom, a un grupo chico. Y después no se vuelven a reunir. A las 20 horas termina. El grupo que no tiene coordinador, el compañero o compañera que tiene el nombre del enlace y tiene el contacto, el dato de contacto del enlace, lo pasa al WhatsApp o al correo del curso. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda en el Zoom? ¿Alguna duda por aquí de cómo es el método que vamos a trabajar ahora? Tenemos Creo que 40 minutos para trabajar. creo que ¿Queda tengo alguna solo, duda, Paula? tengo solo 4, ¿eh? Sí, Claudia, hay una pregunta, pero entiendo que ya pasó el momento de las preguntas. Y si podés reiterar cuál es el cronograma de clases que están preguntando, cómo nos vamos a seguir encontrando. El cronograma de clases es martes, jueves, hasta el 17 de julio. Próxima clase también es bimodal, presencial y virtual, aquí en el Patria, la parte presencial. Las siguientes, la clase 3, 4, 5 y 6, son 100% virtuales. Todos entramos al Zoom. Y la séptima y octava clase es bimodal en el PJ. Pero aviso que eso está dicho en los mails, está dicho en el WhatsApp y está en la plataforma. Lo pueden leer ahí porque no se lo tienen que aprender de memoria. Es imposible aprenderse de memoria esto. Otra Vamos, cosa. vamos de a poquito, seamos un poquito tácticos. Jueves que viene, bimodal, aquí. Aquí en el Patria y por Zoom. ¿Qué otra pregunta hay, Paula? Consultan para reiterar la consigna de trabajo grupal. Estaría bueno reiterar que la consigna está publicada en la plataforma. No, por eso, espera. A ver. Son 2 consignas, entonces. Una, la consigna de la tarea del grupo ahora y la consigna del trabajo Claro. grupal. Y como bien dice Paula, está en la plataforma. Aclaración por una pregunta que vi pasar por ahí del enlace en Zoom. Ustedes no hagan nada en el Zoom. Que en los próximos minutos, cuando digamos ahora, el mismo Zoom los va a llevar, no tienen que hacer nada, no toquen nada. No toquen el celular, no toquen la computadora. Por favor, me distrae mucho. No toquen nada. Ustedes dejen que el Zoom los va a reconducir a un grupo de trabajo. ¿Sí? Allí la consigna es, preséntense, intercambien los contactos, pónganse de acuerdo en cómo van a estar en contacto de aquí en más y elijan un delegado o delegada y pongan un nombre al grupo si quieren. ¿Para qué? Para hacer entre todos un trabajo integrador cuya consigna está en la página. Y te cuento algo, Paula, ex profeso no estoy diciendo la consigna del trabajo integrador. Perfecto. Porque mi temor es que si digo ahora la consigna del trabajo integrador, crean que la tienen que discutir ahora. Tiene que ver, por supuesto, con la última pregunta que me hizo una compañera, tiene que ver con cómo vamos a generar una nueva estatalidad y qué tipo de planificación y gestión pública vamos a hacer. Pero no la quiero comentar ahora porque ustedes van a tener el documento, acá en forma presencial lo van a tener, la consigna del trabajo grupal, pero no es tema de hoy. Hoy es que se organicen los grupos. ¿Alguna pregunta por aquí? Muy bien, excelente pregunta. El grupo que conforman hoy es el grupo que los va a acompañar para todo el curso. Tienen que estar mezclados en los grupos, no los quiero juntos. Es aleatorio y a propósito, ojalá no te encuentres con ninguno de tus compañeros. Ojalá estén bien mezclados. Viva
viva el algoritmo aleatorio del Zoom. ¿Eh? ¿Algo más? Sí, No, por el Mari. momento sí, no. Mari, Mari. Yo tengo un problemita que tengo no sé dónde está Enrique Sánchez, Entonces no lo pongas y será un un grupo cuarto. autogestionado. Quedan 6 autogestionados. Creo que no es Enrique Sánchez, es Eduardo Sánchez. Bueno, no hay ningún Sánchez. Perfecto, quedan 4 con coordinación y 6 sin coordinación. No hay problema. A las 20, nos quedan 40 minutos. A las 20 hay que dejar el aula Zoom y hay que dejar este lugar. Con lo cual, por favor, pónganle gas al trabajo grupal. ¿Falta algo? Muy breve, por favor, porque quiero empezar el trabajo grupal. lo único, quienes se inscribieron tarde, un poquito de paciencia, van a recibir durante la semana todas las instrucciones para ingresar a la plataforma. Así que tranquilos que esta información va a seguir fluyendo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, nos despedimos nosotros entonces.